Y ahí sí. Lo primero que voy a hacer va a ser una breve introducción, pero antes de una introducción conceptual del curso, pero antes de eso quiero hablar unas pequeñas cosas de la carrera, porque sé que para muchos este quizás es el primer semestre de mecánica, ¿ya? Así que les doy la bienvenida a todos al ramo y también al departamento de ingeniería mecánica. No puedo ver el chat mientras estoy haciendo esto. El chat. Pucha, no lo puedo ver. Bueno, si alguien... En el chat alguien te preguntó que como cuánto duran los auxiliares en promedio. Ya, mira, en promedio los tratamos de hacer de 1 hora, pero estaba pensando que parece que este semestre ya no cuenta eso. Yo al menos he tenido puras reuniones de 1 hora y media. Entonces les quiero preguntar al tiro, si a ustedes les complicaría que hiciéramos 40 minutos, por ejemplo, después 10 minutos para que todos vayan al baño, se coman algo, lo que quieran, y después lo que quede, que pueden ser 20 minutos, 40 minutos más, y así. Depende de lo que necesitemos. ¿Les tinca? Sí, y en el chat igual están como Sí, buena. apañando. Sí. Ya, bueno. Se me abre el chat, pero no lo puedo ver en otra pantalla. Justo ahora no puedo tener dos pantallas, no he arreglado eso. Así que discúlpenme por eso. Si alguien me puede ir comentando lo que dicen en el chat, sería bacán. Otro punto. Por favor, por lo menos cuando tengan auxiliar conmigo, quítense la idea de que aquí yo voy a hacer ejercicio en frente suyo nomás, ¿ya? Yo lo que quiero, la razón por la que hago las clases, es porque a mí me gusta la docencia y yo quiero enseñarles algo. Si tengo algo que enseñar, espero que ustedes lo aprendan. Y en este caso tiene que ser con mecánica de fluidos, ¿ya? Así que, por favor, una mentalidad de querer aprender y todo lo demás da lo mismo, ¿ya? Por eso mismo voy a empezar con un tema que es súper importante, que es la carrera. Ustedes si se van a un campus, ¿ya? En la pestañita catálogo de cursos, buscan cursos por carrera y se van a ingeniería civil mecánica y les va a salir este diagrama, que seguramente lo están recién haciendo porque se ve pésimo, no se entiende nada, pero ya lo arreglarán para que esté ordenado como una malla curricular, ¿cierto? Y ahí quiero que se fijen bien en los requisitos verdaderos de los ramos, porque en las mallas que uno descarga, si te hacen el esquema, aparecen flechas para todas partes, pero los requisitos verdaderos de cada cosa, de las prácticas profesionales, de todo, van a aparecer ahí, ¿ya? Y ahí explican más o menos cómo funciona el tema de requisitos, cómo funcionan los códigos, cómo te dice debajo del código de un curso el requisito de esto, tal, tal, tal. Por favor, para que revisen bien eso. Y lo otro, en UCampus se van a boletines y en recuento de créditos, y ahí les va a aparecer exactamente qué créditos tienen aprobados, qué cursos están validados, y cuáles cuentan como electivos, ¿ya? Y sale una lista también de todos los cursos que pueden contar como electivos. Es que he notado, mientras he estado en la carrera, que mucha gente tiene dudas con estas cosas, y muchas de esas dudas se resuelven revisando UCampus. Sobre la malla nueva, para los que tengan la malla vieja, ahí se me ve el chat. Lo voy a dejar aquí. No lo voy a. Bueno, chao. Para los que tengan la malla vieja, si les queda una duda, si esto no tiene que ver con su malla, por favor mándenme un correo, si digo algo que a ustedes no les compete. Pero también he escuchado que si ustedes ya están en tercer año y tienen el plan viejo, que se cambien al plan nuevo. He escuchado que esa es la recomendación. ¿Ya? Pero los cambios son Disculpa, mínimos. bien, ¿Sí? una duda, pero ¿este curso es de la vieja malla o de la nueva malla, este curso? Este Porque creo curso, que tiene el código de la antigua malla. este curso tiene los dos códigos. La malla antigua, creo que es Ah, 3301, ya, y la nueva que es claro. 3140. Los dos van a ser el mismo ramo. Ya, ya, perfecto, gracias. ¿Ya? Porque como se tuvo que hacer una nueva Hola, malla, por alguna disculpa, razón Saca. se hizo un nuevo código. ¿Sí, dime? Es que sabes que acabo de llegar, perdón, pero me falló el computador y justamente hace unos días estaba preguntando sobre esto y no encontraba ninguna ayuda. ¿Podía Ya, hacer un pequeño resumen de lo que estaba hablando? a ver. eh, yo dije que para revisar bien la carrera, los créditos que estén bien convalidados y qué son los ramos que tengo que tomar, los requisitos, que busquen estas dos cosas en UCampus,
catálogo de cursos, cursos por carrera, ingeniería civil mecánica. Tienen el PPT también en el material docente, después lo revisan. Y en UCampus, boletines, recuento de créditos, que ahí te sale la lista de tus créditos aprobados. Y en el de arriba, ingeniería civil mecánica, te sale este esquema y abajo te salen todos los cursos con sus respectivos requisitos. Y el aviso que les dije fue que esto recién lo están armando, entonces probablemente hay muy poca información, pero para que lo vayan revisando consistentemente y vayan viendo cómo lo van armando. Eso, Oye, ¿sí? hasta donde yo sé, y como siempre he visto esto, cuando uno se mete a recuento de créditos, uno le puede pedir a un campus que te malle. Hay Sí. un botón que dice mállame. ¿No es en la Sí. misma foto? Eh, Como no es lo mismo. por aquí, en esa página, hay una parte que dice eso, claro, y tú lo aprietas y te da como el resultado. Hace mucho que no lo hago, pero usa más o menos este mismo sistema. Y lo hace como un tentativo de cómo deberías ir avanzando la malla, claro. Pero también eso ustedes refuércenlo con su propia forma de ver cuál es la mejor forma de avanzar. ¿Por qué digo eso? Disculpe, te Porque pausa. no Una basta consulta. con colocar, con inscribir los ramos que te abren más ramos. También hay que ser consistente con esta propuesta de la escuela, porque los horarios de los cursos se adecúan a este orden. Es más probable que cinemática, por ejemplo, el próximo semestre, calce con materiales, calce con termotecnia, pero no calce con manufactura, por ejemplo. Te puedes tener choque de horario ahí. Entonces, tratar de seguir este orden, pero si llegaran a tener algún desorden o tienen adelantado o atrasado algo, se pueden ayudar de ese sistema de Mayame, o directamente ustedes revisan aquí cuál es la mejor forma de avanzar, o los requisitos que aparecen aquí. Es que esta Y malla... decías que recomendaba... Ah, disculpa. Sí, dime. ¿Recomendaba un cambio a la malla nueva? Sí, para los que tienen la malla vieja, he escuchado por los cursos, o sea, por los grupos de WhatsApp, donde hay gente que del CEIMEC o en el grupo de UCurso, es otra cosa, métanse al grupo organizado de UCurso, el CEIMEC. Ellos dicen que hay una forma de cambiarse a la malla nueva y que tiene ciertos beneficios. Ah, ok. ¿Pero no conocéis esa forma? ¿Es vía UCampus también o no? No conozco la forma, ahí tendrían que preguntar en el grupo de UCurso, yo creo, en el CEIMEC. Ya. Ah, disculpa. ¿Sí? Te quería hacer una consulta aprovechando que estabas hablando del tema de la malla. ¿Cuántos, o sea, los créditos para salir del plan común de formación integral son 6, como para hacer el cambio de código? Yo que tengo la malla vieja, me acuerdo que eran 3 de formación general, que puede ser inglés, puede ser deporte, puede ser cualquier cosa, puede ser humanista, 3 de esos, y 3 de humanista, EH, o CFG. En realidad 3 porque pide 9 créditos, y cada curso en general tiene 3 créditos. Entonces te pide 3 humanistas de 3 créditos, o puedes hacer una mezcla con los CFG que valen 2 créditos, la mayoría por lo menos, creo. Ahí tiene que ser 9 créditos de humanistas, sí o sí. Y los otros 3, formación Ah, general. Puede ser inglés, Sí. Creo deporte, que humanista, ahora cualquier... como que lo de a partir del Plan Común 2019 como que da lo mismo ser humanista o deportivo. Ah, ya, súper buena, gracias. Como que no, pues, si queréis no tomáis humanista, si tomáis 2 deportivos y tenéis los 6 créditos. O O tomáis sea, inglés deportivo. yo cuando inscribí los ramos, hice la inscripción académica, no me tomaba como un DR, como un ramo de formación general, sí. Como que tenía que tomar Inglés sí o no. Métete No, a inglés recuento tampoco. de créditos. Métete a recuento de créditos y revisa eso, porque hay una forma del sistema en contar distintos créditos, y ahí mismo te va a decir cuántos créditos de los créditos que necesitas para salir de plan común tienes y todo eso. Eso. Recuento de créditos es una muy buena herramienta, hay que aprender a ocuparla nomás. Sí, revisen el catálogo y el recuento de crédito. Ya, sobre la malla, una cosa más que quiero mencionar, pensando en licenciatura y especialidad,
porque imagino que el plan común ya lo han visto, o les falta algún que otro ramo, así que concentrémonos en estos ramos de aquí. Estos ramos, esta malla que se presenta ahí en una página de la universidad, Plan 2019, no sé qué, yo la reordené de esta forma, para que se entienda, digamos, porque aquí para mí esto es una ensalada de ramos. Entonces lo que hice fue, ya, decir, el examen de inglés ya lo vamos a dar en alguna parte, en algún momento. Formación integral los van a tomar en algún momento, ¿ya? Olvidémonos un rato de eso. Las prácticas, por lo menos antes, se hacían en verano, ¿ya? No sé si ahora la malla nueva, que dura 5 años y medio y no 6, no sé si las prácticas serán más extendidas. Son 2, antes eran 3, ¿ya? Pero imaginemos que se hacen en verano, ya, o se toma un semestre para hacerlas, no sé, ¿ya? Y el examen de inglés 2 también, lo van a dar en algún momento, no tiene por qué ser el último año, ¿ya? Entonces yo trato de ordenar esto de una forma más coherente. Saqué esos colores, me quedé con que tienen que tomar 3 ramos de electivo de especialidad, también en algún momento, estos cuadraditos ustedes los meten aquí donde quieran. Las prácticas profesionales irán entre medio de los años, me imagino, ¿ya? Y el resto de ramos los junté por colores, por las líneas de especialidad, ¿ya? Los ramos de cada color, por ejemplo, el color amarillo, o partamos con el color azul. Aquí, si se fijan, tengo mecánica de fluidos. A mecánica de fluidos le sigue termotecnia, que le sigue transferencia de calor, que le sigue máquinas, que le sigue termofluidos y le sigue laboratorio de energía. Eso podríamos decir que es todo una misma rama, o sea, los temas se parecen mucho, o van por la misma área de expertise. Pero, obviamente, esta es la línea de formación básica que todo ingeniero mecánico debe recibir. O sea, todos debemos entender este nivel de fluidos, digamos, este nivel de energía. También en la línea de amarilla, por ejemplo, en la línea de sólidos, tenemos mecánica estática, seguido de sólidos, vibraciones, elementos de máquinas, diseño de sistemas mecánicos, proyecto de ingeniería mecánica. ¿Ya? Esa sería como la línea de formación general en diseño y sistemas mecánicos y mecánica de sólidos, todo lo relacionado con sólidos. ¿Ya? Otra pequeña línea café puse es dibujo mecánico, junto con taller mecánico y planos de ingeniería, que esa es como una rama más enfocada a la metalmecánica, como la mecánica clásica. Después en rojo coloqué más o menos, esto es una línea más o menos, tú la puedes seguir dividiendo por especialidades, pero digamos que esta es la línea básica. Tenemos probabilidad estadística, optimización, seguido de gestión de activos, evaluación de proyectos y gestión de operaciones. ¿Ya? Y por último, en verde, está la línea de materiales. Ciencia de materiales, materiales de ingeniería, proceso de manufactura, proyectos de manufactura, manufactura avanzada. Yo no sé por qué, quizá esto se lo encargaron a alguien que no es ingeniero mecánico, no sé, o no es parte de la docencia o profesor encargado de esto, y por alguna razón quedó todo eso desarmado, ¿sí? Hay líneas para todas partes. Entonces, lo único que, el pequeño aporte que quise hacer aquí, fue de dejarles claro cuáles son las líneas de formación, ¿ya? Para que tengan en cuenta también que para ir avanzando bien, uno tiene que ir tomando por lo menos un ramo de cada línea, no quedarse con una línea trazada, ¿ya? Y en muchos órdenes no importan tanto. Por ejemplo, en el morado hay otra que no es una línea muy fija, son ramos que también hay que saber un poco de ellos, que es control de sistema o automatización, mecatrónica y robótica. ¿Ya? Si se fijan, robótica lo podrán tomar en el octavo semestre o al último año. Yo ahora estoy en último año y estoy tomando robótica. ¿Ya? Entonces, siempre se va a desordenar todo, pero lo único que quise hacer aquí es que tengan claro que los colores corresponden a una línea coherente, ¿ya? De materia coherente. Y si se fijan, no era tan difícil agarrar sólido y colocarlo aquí abajito, con elementos y proyectos así en una sola línea, y en azul una línea, y en verde una línea, ¿me entienden? Que quedó como todo desarmado. Y parece, a veces podría parecer obvio, uno dirá que esto es arbitrario, que cada uno interpreta los ramos como quiere, podría decirse, pero por lo menos yo encuentro, ya que he pasado por la mayoría de los ramos, que esta es como la forma de categorizarlo, ¿ya? La línea de gestión, mantenimiento,
Después la línea de materiales y manufactura, la línea de fluidos y energía, la línea de sólidos y diseño mecánico, y por ahí robótica, automatización, otras cosas. Eso. Ahora Brian, sobre... Sí, dime. ¿y dónde está ahí como, cuándo imparte la especialización? Y si en Es la que, especialización yo tengo que tomar todos los ramos que aparecen ahí, no entendí muy bien cómo funciona el tema de especialización. ya, súper buena pregunta, porque aquí no hay especialización. La ingeniería mecánica es muy amplia y uno podría decir que existe el ingeniero en materiales, el ingeniero de diseño, el ingeniero aeroespacial, el ingeniero de robótica, ¿cachai? De automatización. Uno se puede especializar en lo que quiera, pero el mensaje que quiero dejar aquí es que nuestra malla lo que busca es formarnos en todas las líneas hasta un cierto nivel, que sería cada una de estos niveles, estas líneas. Después, si a ti te gusta más una línea, puedes tomar electivos de especialidad de esa línea, pero todos vamos a salir como ingeniero mecánico. ¿Ya? Ah, vale, yo tenía entendido como que, no sé, hasta cierto año éramos licenciatura de ingeniería mecánica y luego escogíamos una especialización y era como, no sé, ingeniería mecánica en energía, algo así. Ya. Qué No bueno sé. que lo dijiste. Sí, es que, claro, es importante decir eso. La especialidad es una sola. Todos somos ingenieros mecánicos. ¿Ya? Y solo tienes 3 electivos para buscar algo que te guste más. Y para los que tienen la Se malla llama un vieja, minor, ¿no? también puedes hacer un minor. Pero ya no sé cómo funciona en la malla nueva, porque en la vieja tú podías tomar 8 electivos. Y por eso duraba un semestre más, porque habían 5 ramos más. Entonces podías tomar ramos de otro departamento o 8 electivos puros de mecánica. Tenías harto que elegir. Entonces digamos que ahora hay menos especialización que antes. Antes tenías 8 electivos para especializarte si querías, o tomar un minor. Y ahora solo tienes 3 electivos para tomar de algo que te guste más. Por ejemplo, te gusta el área de gestión y tomas gestión 2 y tomas mantenimiento predictivo y tomas procesamiento de señales, no sé. También, otra cosa es que si ustedes son aplicados y les encanta la carrera y quieren aprender más, pueden tratar de colocarse un electivo extra en cada semestre. Fíjense, imagínense después del 6.º semestre, comienzan aquí y se toman un electivo. Después se colocan un electivo más, uno más, uno más, uno más y uno más. Para el final de la carrera habrán tomado 6 selectivos y no 3. ¿Ya? Uno se puede anteponer a esa opción. Uno colocarse un poquito más de carga para aprender más todavía. Pero lo importante aquí es que esta es la malla, todos tenemos que pasar por estas líneas y todos salimos con especialidad ingeniero mecánico. Otra cosa, hablando de lo que habíamos dicho hace rato sobre la formación integral, en recuento de créditos me cuenta todo, así como FG, EH, EI, DR y FT. Al menos en plan común B5. El B5 es el nuevo, el B4 es el viejo. Claro, por eso es que me habían dicho que como que no contaba y los DR 50 en formación integral, inglés igual, Ya, qué bueno saber. al menos a mí. Ya. ¿Alguna otra duda de carrera antes de empezar al curso? Yo tengo una duda. Por ejemplo, Sí. si tengo, con respecto a lo mismo, ¿con quién debería contactarme, por así decirlo, para que me diese una mejor orientación? Eh, Onda, si yo soy alumno antiguo, por así decirlo. a mí se me ocurre llamar a Álvaro Valencia, que es el jefe docente, o a Claudia Villarreal, que es la secretaria del departamento. Les puedo pasar el contacto después si quieren. Les mando un correo con el contacto. Ya, perfecto. Gracias. ¿Vale? ¿Alguien más tiene dudas? En el chat no han dicho Yo, nada. yo. Sí, dime. Es que estaba viendo como la primera diapositiva que habéis mandado, o sea, que ¿Ya? pusiste, que tiene en la malla como electivo o formación integral de especialidad, y no sé cómo cuáles son esos. ¿Para la malla vieja? Esos son malla vieja, estaba revisando Ah, es que es aquí. la foto que salía, claro ahí. Formación integral de especialidad. Hay formación, sí,
¿Es uno solo? Ah, no, son dos. Esos son ramos extra del departamento de mecánica, que son ramos chiquititos y que se enfocan en habilidades blandas. Son unos ramos en específico. Ah, ok, ok. Se llaman así como oratoria, habilidades de comunicación, desarrollo de carrera profesional. Son otros ramos específicos del departamento, que se abren cuando hacen las prácticas Ah, ok. profesionales. Ahí después ustedes los van a ir cachando. Pero por eso es importante revisar el recuento de créditos, para que no se te olvide tomar esos ramos. A muchos se les olvida tomar esos ramos y los toman al final. Ya, ya, gracias. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿O alguien más? Yo una última cosita. ¿Cómo funciona esto de los minors en la Chile? Aún no entiendo eso. Si lo podéis explicar, o si lo explicáis tal vez después del auxiliar, no sé. Yo no sé si ha cambiado ahora con la malla nueva, pero la idea es, tú buscas en catálogo de cursos y te salen cursos por carrera, y no solo te salen las carreras licenciatura y especialidad, te salen diplomado, magíster, doctorado y minor. Entonces, en esa lista, tú buscas la carrera de minor y te va a salir una mini malla que te dice, ¿quieres un minor en física? Entonces tienes que tomar vibraciones, mecánica clásica y no sé qué más, en método matemático. Y si tú cumples con esos requisitos, si tú cumples esa malla, entonces tú puedes inscribir ese minor, y si los créditos coinciden, entonces puedes sacar el certificado de minor. Súper, gracias. Sí, confirmo que todavía sí. Ya. Yo tengo una pregunta también. ¿Sí? Durante algún semestre por ahí, por echarme un ramo importante, no pude tomar como muchos ramos en un semestre y tuve que tomar por ahí alguna como ramo como de especialidad, como para rellenar, que tenía como, eh, podía tomarlo porque no pedía muchos ramos, como el pasar a la malla nueva, eso como habría un problema con eso, tendría que conversarlo con alguien, no sé. Habría que conversarlo, habría que ver el cambio de plan. Ya. Todo depende de los créditos. Y si te pueden convalidarlo por el crédito correspondiente. Convalidar por el código correspondiente de la malla 9. Ya. Bueno, ¿qué hora es? Primero que nada, no me quiero alargar. Son las 3 ya. Chuta. ¿Estamos listos? Empezamos con el curso. Ya. Mi primer aviso sobre el curso es que el profesor Williams está involucrado con memoristas y el magíster, el programa de magíster del departamento. Por lo tanto, él trabaja mucho con alumnos que ya tienen un grado de madurez, como él dice. Y por lo mismo, él en este ramo hace un ambiente como de magíster. Me refiero a que sus clases son de orientarlos en la materia y verla por encima, y luego durante la semana ustedes investigan por su cuenta. Ese, según yo, es el grado de dificultad del ramo. Porque está claro que mecánica de fluidos puede ser un tema contundente, un tema denso de estudiar, pero es que además el profe no los va a guiar paso a paso en la materia. Él solo, quizá ustedes pensaron, bueno, en la primera semana él hace un repaso, así como ve por encima y luego vemos en profundidad. No, eso no va a pasar. Él siempre va a ver en su clase la materia por encima, con sus apuntes, dándoles ideas de las cosas que deben ir y buscar en los libros textos. Dicho eso, a mí me gusta enseñar. Piensen así como clase, como profesor de colegio, no sé, un profesor que a usted le gustó porque quería enseñar. Yo quiero ser eso, ¿ya? Yo no quiero aquí llegar y hacer problemas y el que entendió, entendió, o si no, tarea para la casa. Por favor, aprovechen esta hora para preguntar lo que necesiten, aprender conceptos, ya, vamos armándola juntos. ¿Qué más? Les recomiendo el apunte de Girardelli, o Gerardelli, no sé cómo se dice, el que puse en la nube mecánica, porque ese es como el apunte más condensado para el curso. Del típico apunte que ustedes conocen, lo física o DIM,
de 100, 150 páginas, y cada capítulo abarca como una semana o 2 semanas de materia. Además de eso, tienen libros, textos, los libros grandes en la nube mecánica. Y también hay ejercicios, y está el solucionario completo de un libro, creo que se llama Munson. Son más de 1000 páginas de puro ejercicio. Así que ahí tienen también para reforzar. ¿Alguien tiene alguna objeción o algún comentario sobre el aviso que hice? No, ya. Te agradece la info. Ya, Está como eso, que como haberlo dicho, haberlo claro al toque. sí, sí, es bueno tenerlo claro. Porque después se forman confusiones y hay que estar preparado para Tú, eso. Dime. una consulta. ¿Tú sabes si es que el profe sigue el mismo orden de los capítulos del apunte que nos recomendaste o va de manera desordenada? Les ¿O hay aviso que al estar tiro. atento a lo que él pasa para después repasarlo? Mira, en la última diapo tengo los temas que vamos a ver y después lo puedo relacionar con el apunte, para que sepan al tiro qué capítulos son. Y después lo puedo anotar también en el foro, qué capítulos son al Sí, tiro. claro, pero ponte tú, ¿también está como para futuro? O sea, me refiero a lo largo del semestre. Si es que el profe va a ir en el orden de ese apunte Ah, o va... no, hay algunos que están al revés, pero al final. Es una cosa, casi el mismo orden. Ah, ya, gracias. Pero ahora el profe va a ordenar el capítulo 2, claro. Y luego va a haber el capítulo 3, cinemática. Eso está en orden, eso está bien. A ver, ¿qué puse aquí? Ya no me acuerdo. Apoyo auxiliar, material auxiliar, video y más. Les voy a subir los videos de las clases, pero también siempre voy a ir agregando material complementario. Ya les subí los laboratorios presenciales, que seguramente no lo vamos a hacer. Nos fuimos todos a cuarentena, así que yo creo que Nica nos vamos a ver este semestre. Así que para la próxima también me gustaría si alguien puede prender la cámara, porque el semestre pasado no conocía a ninguno de los alumnos. Ya. Les voy a subir material complementario. Las dudas al foro o mail, por favor. Un mail no cuesta nada. Ya no los voy a juzgar por sus mails. Les recomiendo descargar la nube mecánica, imprimir el apunte si es que pueden, y hojear los libros. Ahí no puedo, ahí. Esto creo que ya no hace falta mencionarlo. Ya hablé mucho sobre ingeniería mecánica. Pero la idea que quiero que se quede es que nosotros desarrollamos sistemas físicos. Y siempre que tengamos la mentalidad del físico, nos va a ir súper bien en todos los ramos. ¿Ya? Porque piensen ustedes que todo lo que estudiamos es un sistema que se mueve, un sistema físico mecánico. ¿Ya? Y todos esos sistemas los podemos catalogar como algo arbitrario que se declaró que eran los sólidos y los fluidos. ¿Ya? Entonces aquí puse, nos interesa desarrollar sistemas físicos que se muevan para aprovechar su movimiento, su calor, su trabajo, etcétera, o cualquier otra cosa. También hay que pensar fuera de esa caja de ingeniero. Esto no solo les va a servir para entender sistemas de ingeniería, puede servir para entender medicina, para entender ciertos deportes, para entender el clima, para entender lo que quieran. Dado que prácticamente todo sólido en el planeta está inmerso en fluidos, en mayor o menor medida, resulta un área fundamental para nuestra carrera. En este ramo en particular, queremos entender por lo menos cómo se mueven los fluidos. Para eso vamos a usar los fluidos más simples, que son el agua y el aire. ¿Ya? Y cómo interactúan con cuerpos sólidos. Algunas ideas de qué se puede hacer con este ramo y lo que viene. Se puede diseñar sistemas mecánicos que trabajan con fluidos, ¿cierto? Turbinas, pistones, calderas, tuberías, bombas, válvulas, estanques. Todos están relacionados con un fluido. Diseño de cuerpos inmersos en fluido. Vehículo terrestre, marítimo, submarítimo, aéreo, aeroespacial. Siempre hay un fluido entre medio, ¿ya? Limpiar, lubricar, amortiguar, refrigerar, calentar, forjar, extruir, inyectar, pulir, combustionar, cocinar, transportar, energizar. Lo que quiero hacer con estas diapos es darle una lluvia de ideas, que se empiecen a imaginar que en todo van a encontrar un fluido y ustedes pueden aplicar la materia. Otra cosa que se me ocurrió recién antes de empezar la clase es que ir al Sodimac, o no sé, sí, ir al Sodimac y ver la cantidad de cosas que se venden, uno se da cuenta el diseño que hay detrás está muy relacionado con la mecánica de fluido y de sólido. Es una buena forma de reforzar
si es que ustedes no tienen relación, digamos, desde ya con cosas mecánicas, porque puede pasar que a ustedes les guste la ingeniería mecánica, pero nunca, por ejemplo, han hecho andar una bomba de agua, no sé, no sé, nunca han conectado el gas de la casa. Si es que no se han relacionado con cosas relacionadas con fluidos, yo les invito a que lo hagan, ¿ya? Que se vayan al baño y vean cómo funciona la llave, cómo funciona la llave del inodoro, cómo se genera el drenaje, ¿ya? Cosas simples para empezar a aplicar la materia. Más ideas. Esto es como enfocado en la ingeniería mecánica pura, los sistemas de energías, ciclos de potencia. Es la generación y aprovechamiento de energía a partir de recursos naturales. Porque aquí, de nuevo, si ustedes se fijan en los recursos naturales, son casi todos fluidos, ¿ya? Hay otra cosa que se le llama fluido de trabajo, que es el fluido que transporta esta energía y se aprovecha. Y las máquinas de fluidos son aquellas que logran aprovechar la energía que transfiere el fluido, como las turbinas. En este esquema se puede ver todos los ramos que van a ver a continuación. En transferencia de calor van a ver esto de aquí, intercambiadores de calor. En el ramo de termotecnia van a entender el ciclo completo termodinámico de esta cosa. En máquinas van a ver turbinas, como la que está aquí adentro, ¿ya? Entonces, esta es la aplicación, digamos, esto es lo que más se va a estudiar. Pero con lo que dije anteriormente es que no olviden que la materia se puede aplicar a cualquier cosa cotidiana. Y los dejo invitados también para que se les ocurra la infinidad de aplicaciones que puede tener este ramo. En el concepto de mecánica y de fluidos, quiero que ustedes esperen que mecánica se refiere a aplicar lo que aprendieron en plan común de cálculo vectorial para equilibrio de fuerzas y lo que aprendieron en termodinámica para balances de masa, de momentum y de energía. Así que aquí lo más importante es repasar mecánica, repasar cálculo vectorial y repasar balances de masa, momentum y energía. El concepto de control, volumen de control, transporte en sistema, entrada, salida, entorno, universo, todas esas cosas. Y sobre fluidos, el concepto de fluidos, que aquí no vamos a hablar de estados de la materia, no hay un estado específico, ya eso lo van a ver en materiales, sino que por alguna arbitrariedad nosotros vamos a decir que algo fluye o que no. Y el caso más sencillo sería pensar en un líquido, que es el agua, y en un gas, que es el aire. No nos vamos a meter con los plasmas porque son complicados y hay electromagnetismo. Y con los sólidos tampoco, para eso está mecánica de sólidos. Pero lo que quiero decir es que no piensen que hay un punto fijo que separa uno con otro. Una forma de pensar en esto es que el polvo es un fluido, pero es sólido. Todo depende del tamaño de la partícula. En fases sólidas, todas las partículas están unidas. Por lo tanto, cuando se ejerce una fuerza, la fuerza genera un esfuerzo, que es un desplazamiento de las partículas. Si el esfuerzo no es lo suficiente, las partículas se desplazan pero vuelven a su estado inicial. Y eso es lo que les determina como un sólido. Y si ya supera ese umbral, entonces se deforma, se desplazan las partículas, las moléculas, perdón. Y si ya la deformación es demasiada, se habla de una falla. Por eso es que en la línea de sólido el tema más importante es prevenir las fallas o predecir las fallas. En cambio, para fluidos vamos a pensar como moléculas solas, libres, que se pueden mover, pueden rotar, pueden vibrar. Y esto se va a entender como un campo continuo y homogéneo. ¿Ya? Y en este campo podemos pensar en campo de velocidades, porque antes estas cosas se desplazan un poquito y vuelven a su estado inicial. En cambio aquí todo se mueve libremente. Por eso es importante saber calcular campos de velocidades o visualizarlas. Y que las deformaciones no son deformaciones como plástica y elástica, sino que es una deformación viscosa. Todo fluye. Todo se transporta. ¿Alguien habló en el chat? ¿Podría verlo? No, no se puede ver. Si hay un comentario importante en el chat, que alguien me lo diga, por favor. Sobre el comportamiento mecánico sólido, ustedes van a estudiar el desplazamiento como una idea de contracción, compresión, corte,
torsión, flexión, dependiendo de cómo se distribuye y cómo se aplican las fuerzas. En cambio, en el fluido, si pensamos aquí, ¿cuáles de estos movimientos puede hacer un fluido? Lo tenemos complicado, porque uno no se imagina un fluido que se puede como estirar, ¿cierto? Pero sí podemos pensar en que se puede succionar el fluido. También no se puede comprimir. Yo no puedo comprimir una masa de agua, el agua va a fluir para cualquier parte, pero sí puedo contener al líquido y generar una presión uniforme. Cortante, tampoco yo puedo cortar el agua, pareciera, pero sí podemos hablar de una viscosidad, de un desplazamiento. De torsión tampoco, no puedo torcerla, pero podemos pensar en un flujo rotacional, como un torbellino. Eso, y de flexión, sigo pensando, a ver qué forma de hacer una flexión en un fluido. El problema es que no hay un punto de apoyo en el fluido. Por lo tanto, pensar en una flexión es complicado. Por lo tanto, vamos a reducir todas esas cosas complicadas que van a haber en sólidos en dos tipos de fuerzas en el fluido. El primero es la fuerza másica, que el fluido recibe una fuerza por su propio peso. Y ese peso nosotros entendemos como masa por gravedad. Si a ese peso lo normalizamos por el volumen, ustedes se acordarán de esta idea del peso específico, de la gravedad específica, de la masa específica, ¿ya? Uno puede pensar en un gamma, peso específico, igual a una densidad por una gravedad. Y entonces ya no me importa cuánto cuerpo de fluido tengo, sino cuál es la cantidad de peso por unidad de fluido. Ustedes imagino que igual se familiarizarán con este concepto. Pero si no, es importante que lo repasen. Volumen específico es el inverso de la densidad. Peso específico, gamma. Densidad por gravedad. La gravedad específica es comparar dos pesos, básicamente pesos específicos. Puede ser comparar con el agua, decir, el hielo es 90% la densidad del agua, entonces comparo densidad de hielo partido en densidad del agua. ¿Ya? Para la densidad que nosotros entendemos como masa dividida en volumen, podemos hacer el concepto diferencial. Un diferencial de masa dividido en diferencial de volumen. Por cálculo vectorial, ustedes sabrán, si yo paso multiplicando, puedo hacer que el diferencial de masa sea igual a densidad por diferencial de volumen. E integro. Lo mismo puedo hacer con el peso, lo mismo puedo hacer con el caudal. Lo mismo puedo hacer con las fuerzas de presión. Alguien me preguntó que ahora tengo que integrar para hacer una fuerza. El concepto es este. Tú tomas un punto del fluido y a ese punto le sacas la densidad. Y luego, si tú quieres conocer la masa de un cuerpo fluido, entonces tomas esa densidad y la integras en todo el volumen del fluido. Hay que lo repasen también. No me voy a alargar mucho más. Las segundas fuerzas, antes hablamos de fuerzas másicas, ahora fuerzas superficiales. En este cuerpo arbitrario de fluido, se pueden generar fuerzas en la superficie. A eso le llamamos fuerza de presión. ¿Ya? Y aquí estoy haciendo exactamente lo mismo. Presión igual fuerza partida en área, eso lo aprendimos en el colegio. Si ahora lo pienso como un cubito diferencial, o una superficie diferencial, digo, diferencial de fuerza dividido en diferencial de área. La presión en un punto solamente. Paso multiplicando, integro, y tengo la fuerza en toda la superficie del cuerpo. Y el otro tipo de fuerza superficial sería la cortante. La presión es normal, fuerza normal, y el corte es fuerza tangencial. ¿Ven? Se fijan aquí, es perpendicular a la superficie y aquí es paralelo a la superficie. Para las fuerzas de corte, o fuerzas tangenciales, ¿dónde está? Aquí está. Tomamos el mismo cubito y entendemos como que se desplaza paralelo. Entonces, la tasa de deformación de X a DI, que yo la puedo transformar a dV a dt, me queda como dV a DI es igual a la deformación partida en dt. Y eso es el fluido newtoniano, que Newton dice que el corte, el esfuerzo de corte, es proporcional a esa tasa de deformación, que se puede escribir como el cambio de velocidad
relativo entre el que está arriba y el que está abajo, cómo se desplazan, partido por la Una distancia pregunta, disculpa, Brian. del cubo. Sí, dime. ¿Qué es el esfuerzo de corte? No, o sea, lo leí, pero en el apunte, pero no lo entendí. Ya, es en la presión, tú te acuerdas que es fuerza partido en área, ¿cierto? Así es. Ya, eso se puede entender como una unidad especial, fuerza dividida en área. Así como las unidades de fuerza, uno dice, ah, esto es fuerza, Newton, es como, uno se imagina, puede haber fuerzas de múltiples tipos. Uno también puede pensar que fuerza dividida en área es algo de múltiples tipos, ¿ya? Y ese múltiples tipos puede ser presión, puede ser esfuerzo. Y ese esfuerzo puede ser normal o puede ser tangencial. Al final, el tau me dice, tengo una fuerza normalizada en un área, una fuerza distribuida en un área. Es un concepto, así como el concepto de fuerza, y siempre que veas algo de unidades de fuerza, tú dices, ah, es un tipo de fuerza. Cuando veas algo con unidad de fuerza partido en área, tú dices, es un tipo de esfuerzo. Entonces es como una especie de presión, Sí, es como la presión, que pero podría no, verse así, pero claro, no se aplica como en... esa fuerza no se distribuye en el área de contacto, sí, ¿o la no? fuerza es una fuerza que se No, pero distribuye en el el área. esfuerzo de corte. Sí, en el esfuerzo de El corte, esfuerzo de corte igual se... sí, sí, es una fuerza que se distribuye en esa área, pero va se paralela a la distribuye. superficie. Ah, va paralela. Ya, Sí. perfecto. Ahí está la cosa. Ya, gracias. Ahora, si tú me dices si realmente existe esa fuerza, no hay que olvidar que esto es un modelo. Una forma de entenderlo sería una fuerza diagonal que tú puedes dividir en dos componentes. Uno no puede decir que en la realidad existen esas dos componentes, es un modelo. Aquí puede pasar lo mismo. No, claro, pero me lo puedo imaginar, así que gracias. Ya. ¿Sí? Por eso también escribí esto aquí. ¿Te imaginas una situación donde ocurra esta deformación? Como una gelatina que se mueva así. Porque en realidad el, el fenómeno de presión es fácil entenderlo. Imaginarse que algo se comprime. Pero como tú bien dices, imaginarse el corte a veces puede ser complicado. Pero se van a fijar que el corte está en todo. Si ustedes se lavan las manos, ustedes mueven el agua alrededor de su mano, ustedes están cortando el agua. El agua se está desplazando en ese sentido. Cuando se bañan, cuando el agua escurre en cualquier cosa, el desplazamiento en la superficie es un corte del agua. Entonces, en lo que a ustedes se les ocurra, siempre que haya un roce, el fluido esté en contacto con un sólido, va a haber un corte. Otro concepto importante es la densidad, y para este ramo vamos a verlo en dos formas. Para cuando se hable de un líquido, vamos a asumir que la densidad es prácticamente constante, que el fluido, que el líquido es incompresible. Cuando quieres modelar un líquido compresible, ya te estás metiendo como un modelo más complejo. Lo mejor es asumir que es prácticamente incompresible. Así que cuando tengamos un problema de líquidos, ρ es constante. Y para los gases, podemos asumir que el factor de compresibilidad es 1, o no sé cuál era el nombre real de Z, pero asumamos que Z es 1, entonces por la ley de los gases, ρ va a ser igual a presión dividido en el R por T. ¿Ya? La R era constante de los gases, no era Avogadro, ya no me acuerdo, la memoria me está fallando. Bueno, eso. Imagínense si tengo un gas y me dan cierta presión, y yo conozco la constante R, conozco su temperatura, puedo calcular su densidad. Si me hablan de un líquido, ese líquido va a tener una densidad igual a un valor, y chao. Para ilustrarlo, coloqué un diagrama al lado, donde se ve que la densidad del agua es prácticamente 1000 en 0 Celsius. Después, cuando se calienta un poquito, pareciera aumentar, es decir, se contrae el agua, esa es la anomalía del agua, creo que se ve en termodinámica. Y después cuando se empieza a calentar, empieza a disminuir la densidad, se empieza a expandir el agua. Pero se fijarán que la diferencia es poca. Entonces, es una simplificación un poco burda, pero válida.
para ciertos cálculos aproximados, decir que ρ es constante. Aquí arriba dejé la densidad de algunos fluidos curiosos. El aire, por ejemplo, densidad 1, alcohol 780, mercurio 13.500. Y aquí también un pequeño repaso a la izquierda de las unidades en CGS y en SI. Y el esfuerzo, que espero que el profe Roger se lo muestre pronto en mecánica estática, es lo que conversábamos antes. Para la presión se puede entender como un esfuerzo normal, se escribe como sigma. Y para el corte, un tau. Y tiene unidades de newton dividido metro cuadrado. Presión, básicamente. Siguiendo, el concepto que les dije de deformarse también se puede ver diferencialmente. ¿Cómo es eso? Ese delta que coloqué aquí se puede entender como un delta muy chico, un diferencial. Entonces tau es igual a mu por la derivada de la velocidad del fluido con respecto a i. Mu sería la constante de proporcionalidad, de viscosidad. Mu es la viscosidad del fluido. Viscosidad dinámica. Y por último, abajo a la derecha coloqué un esquema de qué es un perfil de velocidad. Que es que cuando tú tienes dos placas, por ejemplo, y el fluido se encuentra en movimiento de izquierda a derecha, tú puedes tomar una sección del fluido, cortarlo ahí, y ver cómo es la velocidad de cada partícula en cada punto. Y este es un ejemplo nomás. Uno puede decir, a ver, en la pared el fluido está estático, tiene velocidad cero, el vector aquí es nulo. Pero a medida que yo me voy alejando de la pared, la velocidad del fluido va aumentando. Entonces a cada puntito yo le asigno el vector correspondiente por magnitud de velocidad. En el centro es como máxima y después empieza a disminuir de nuevo y en la pared cero. Ese sería mi perfil de velocidad. Si yo quiero conocer de qué forma se está moviendo mi fluido, imagínense una cañería. ¿Cómo se mueve el agua dentro de la cañería? ¿Toda el agua va por igual, empujándose por igual hacia adelante? ¿O está concentrado, como se ve aquí? Donde la mayoría del agua en realidad se mueve por el centro, y la que está pegada a la pared se encuentra como enclaustrada. También los perfiles de velocidad se pueden ir sumando. Yo puedo agregarle un extra de movimiento por X razón, porque hay una presión uniforme que está empujando hacia adelante o hacia atrás. Entonces, si yo sumo mi parábola con esa recta, me puede dar una parábola más achatada, o no, o más aplanada, o si va en sentido contrario, el fluido que está cerca de la pared puede ir en sentido contrario, y el que está en el centro hacia adelante. ¿Ya? Estos perfiles de velocidad, si se fijan, lo tengo colocado en un esquema en 2D, y el fluido solo se mueve en un sentido horizontal. Por lo tanto, esa velocidad, esa componente horizontal, yo la puedo llamar U, y esta U es una función en el espacio. Para cualquier punto, en una coordenada X, Y o Z, esa velocidad horizontal va a ser distinta. Y a lo largo del tiempo también. Por lo tanto, aunque la velocidad se pueda ver en 3 direcciones, yo a cada componente le otorgo un nombre, por ejemplo, U, V corta y W, y cada una de esas componentes son dependientes de las 3 componentes del espacio y además del tiempo. Yo aquí un pequeño ejemplo de cómo sería un perfil de velocidad de la componente horizontal U con respecto a la coordenada Y, que es lo que hice aquí, me muevo en Y, la componente de velocidad horizontal sería igual a constante A por I al cuadrado, más B por I, más C. Una parábola, básicamente. Resolviendo ecuaciones diferenciales, yo puedo llegar a resultados como este, y saber que mi fluido se mueve como una parábola con respecto a la coordenada Y. Y así sucesivamente. Esto se puede complicar lo más que quieran. Pueden hacer un fluido que se mueve solo en horizontal, que se mueva en 2D, que tenga movimiento para todas partes, o en 3D. Y ahí se puede ir complicando, la ecuación diferencial puede ser en una coordenada, puede ser en 2, en 3, pueden ser ecuaciones diferenciales parciales. Ya, siguiendo, otro concepto es la viscosidad, que ya les comenté antes, la deformación, pero visto como una propiedad del fluido, como mu. ¿Ya? Esa constante de proporcionalidad que está aquí. Que me dice al tiro cuál es la tendencia del fluido a moverse.
a cortarse. Y aquí, por ejemplo, arriba, ya vio cinemática, partí con cinemática, ahora estamos en estática. Chuata. ¿Ves que avanza rápido? Es peligroso. Ya, aquí puse la viscosidad del agua, que sería 1 casi, en centipoise. Revisen esa unidad también, cómo se puede transformar el sistema internacional. Y cómo varía con la temperatura en Celsius. Fíjense que apenas varía. El aire, en cambio, está en el orden de 10 a la menos 2. Es decir, es 100 veces menos viscoso que el agua. Aquí se imaginarán otra simplificación de modelo. Decir que el aire básicamente no recibe, no es viscoso, no hace roce, comparado con el agua. En cambio, el agua comparado con otras cosas, o si la cantidad de agua que está fluyendo es enorme, quizá la viscosidad del agua es despreciable también. Aquí está el fluido newtoniano que les decía, que como la constante da una proporcionalidad directa, entonces, para una mayor deformación, va a haber un mayor esfuerzo de corte, proporcional lineal. Así de simple. Si yo el fluido lo quiero cortar más, entonces va a haber más viscosidad, va a haber más resistencia a ese corte. Pero hay fluidos que no son newtonianos y tienen una tendencia distinta, que ponte tú, sin querer deformarlo nada, ya me está generando un esfuerzo considerable. Aquí se pueden imaginar la arena movediza, el ketchup, no sé, la maicena, muchos fluidos típicos que uno sabe que si los mueve rápido, si los mueve lento, tienen comportamientos diferentes en cuanto a viscosidad. Otro concepto importante, regímenes de flujo y análisis dimensional. Espérame, el tiempo. 3:30, llevamos 1 hora. Bueno, empecé más tarde. Ya. He visto muchos conceptos hasta ahora, pero quiero que los veamos todos, ¿ya? Discúlpenme si no alcanzo a hacer la auxiliar, pero también la puedo grabar después. Pero aquí voy a cortar para decir una cosa muy importante. Que ¿por qué no he empezado la auxiliar y estoy viendo puros conceptos? Y es que problemas de hidrostática, el profe casi no pregunta en los controles. Es muy raro que pregunte. Por lo tanto, encontré más importante repasar conceptos, que si no tienen claro de antes, para que los repasen ahora, en vez de enfocarme en los problemas que yo sé que probablemente no van a ser evaluados. Pero si llegasen a ser evaluados, yo igual voy a hacer el video y igual van a poder hacer los ejercicios, ¿ya? Hasta aquí, todo lo que hemos visto. Quiero que me den por lo menos una idea. Ustedes ya sabían, es bueno repasarlo, o es mucha información de una. ¿Qué opinan? Bueno, repasarlo. Es bueno repasarlo, como que lo mencionó el profe en clases, pero igual como que lo menciona así como... Igual un poco rápido. Así como que lo pueden leer de nuevo, dicen, lean de nuevo el PDF. Es bueno repasarlo, bueno. Siempre es bueno. Y se Ya. entiende mejor, se acotaron mejor los conceptos. Encontré, bueno. Ya. Lo que quiero conseguir aquí también es darles imágenes, darles ideas, cosa que ustedes después lo busquen más fácil, o si tienen cualquier duda me pregunten, así como, oye, no entendí este gráfico, ¿qué quiere decir esto? Y ustedes me mandan un correo nomás. ¿Ya? Bueno, llevamos 1 hora. ¿Les parece hacer un descanso de 10 minutos y después hacemos 20 minutos más y terminamos? Ahora voy a cortar la grabación. Sí. Pausa la nueva grabación. Ya, vamos a continuar. Les decía que otro concepto importante, pero que igual se va a ver más adelante, que es importante saber desde ya, que existen unos números adimensionales. Se llaman grupos adimensionales o números. El más importante en fluidos es el número de Reynolds, y se denota así, R mayúscula, E minúscula, el Re, que es igual a la densidad de un fluido por una velocidad característica del fluido, por un largo característico del fluido, dividido por la viscosidad del fluido. Se cortó. Se pegó. Sí, creo que el audio se cortó un rato. Ya, ¿ahora me escuchan? Me la guié. Sí, ahora está bien. Ya. Decía que existen números adimensionales, y en fluidos el más importante es el número de Reynolds, que es un grupo de propiedades del fluido.
densidad, viscosidad, velocidad y largo. Característicos. Estos se definen por experimento. Es un modelo experimental y sirve para conocer propiedades del fluido cuando hay muchas cosas que influyen en ese fenómeno, ya sea la densidad, la viscosidad, la velocidad y el largo. Esas son las tres cosas más importantes para Reynolds y que definen el régimen. El régimen se puede entender como laminar, en transición y turbulento. Y la forma de determinar en cuál régimen voy a estar se hace gracias a este número, a este cálculo. Y tiene que ser adimensional. Y eso se verá más adelante porque es así, y hay algo que se llama teorema Pi, que ya lo veremos. Lo importante aquí es entender qué es un régimen de flujo y cuáles son los posibles regímenes que se pueden dar. Y eso se estudia a base del número de Reynolds. Ahí. Aquí hay más simplificaciones de modelo. Escribí todo lo que se me ocurrió para que ustedes también lo busquen y se los vayan aprendiendo de a poco. O a medida que los necesiten, porque es la forma más fácil de interiorizar información. Aquí en la izquierda puse el concepto y a la derecha puse su antónimo. Entonces, un medio continuo, el opuesto sería un medio discontinuo. Un fluido se puede considerar homogéneo o estratificado, incompresible o compresible, gas ideal o real, fluido ideal o viscoso, newtoniano o no newtoniano, laminar o turbulento, permanente o estacionario, que es lo mismo, o impermanente o transiente, que es lo mismo. Uniforme o variado, irrotacional, rotacional, bidimensional, tridimensional, potencial, no potencial. Para todas estas simplificaciones le corresponde algún cálculo matemático. Decir que el ρ es único, un fluido no tiene distintas densidades, si es que es homogéneo, que el ρ es constante, si es incompresible, que el gas ideal Z igual 1, mu igual 0, fluido ideal no tiene viscosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Más curiosidades para que las busquen en los libros. Calor específico, entalpía específica, compresibilidad, elasticidad, velocidad del sonido, conducción térmica, presión de vapor y de vacío, tensión superficial, capilaridad, cavitación. Son todos conceptos que en ingeniería son importantes dependiendo de su aplicación, y cuando a ustedes les toque aplicarlo o les interese, para que lo busquen. Ya, el capítulo 1, por fin, hidrostática. Lo primero que tenemos que saber hacer es medir la presión. Para eso, lo primero que se hizo, hace muchos años, gracias a Torricelli y Pascal, fue darse cuenta que la atmósfera genera una presión sobre nosotros. ¿Cómo medir esa presión? Colocando otro fluido que genere una presión equivalente. Para eso colocó distintos tubos, en este caso de mercurio. Yo no sé cómo, ni dónde, ni cuándo consiguieron tanto mercurio, yo no entiendo esto, pero por alguna razón tiene mucho mercurio. Y aquí imaginémonos que está Torricelli y Pascal, no sé, me estoy inventando la historia ya. Este es su paper antiguo, y aquí, fíjense que coloca distintas letras, A, B, C, D, E, F, G, bla, 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 a los distintos puntos donde ellos ven que el mercurio se encuentra, ya sea en el fondo del tubo, arriba del tubo, o en algún punto intermedio. Y lo increíble que ellos hicieron fue darse cuenta que si tú generas un vacío en el tubo, en la columna de fluido comienza a subir, y llega hasta un punto límite, y luego no quiere devolverse al estanque. ¿Y por qué pasa eso? Dijo, el equilibrio de fuerzas debe estar bien. Por lo tanto, la presión que ejerce esta columna de fluido debe ser la misma que ejerce la atmósfera alrededor o encima de la superficie del estanque. Y eso se calculó, y ahí está el famoso 760 milímetros de mercurio, o Torricelli, 10 metros de columna de agua. Si tú quisieras hacer este experimento con una columna de agua, tendrías que hacer 10 metros de columna de agua, que podría ser soportada por la propia atmósfera. Y ahí ustedes sabrán que hay miles de unidades, atmósfera, pascal, bar. ¿Ya? Chat, a ver qué me dice el chat. Pudiente. El concepto es muy simple. Tú tienes un tubo abierto a la atmósfera, por lo tanto la presión dentro del tubo es la misma que afuera. Si ahora tú lo cierras y generas un vacío aquí adentro, presión cero, el fluido va a querer subir
para generar una presión equivalente a la que hay afuera, para volver al equilibrio. Y esa presión que se genera se le conoce como columna de fluido. Y esta columna no importa qué cantidad de masa de fluido tenga, no importa si el tubo es más ancho o tiene una forma X, lo que importa es qué tan alto se encuentra. Esa columna, esa altura, te va a decir la presión que se genera en la superficie. Eso se puede demostrar matemáticamente. Los invito a que busquen, si quieren, en la matemática. ¿Ya? Aquí abajo coloqué distintos tipos de presiones para distintas utilidades. Cuando tú hablas de cosas aquí en la atmósfera, tú hablas de presión de atmósfera. Si hablas de presión de algún neumático, generalmente se mide en bar o en PSI. Si quieres medir la resistencia de un contenedor, se mide en megapascal. También es una medida de presión. La forma de medir ya con un medidor, porque esto fue un experimento, sí, columna, muy bonito, pero si allá yo quiero inventar un aparato que me mida la presión, entonces tú colocas un tubo en U, viene la presión que quieres medir por la izquierda, y va a desplazar un fluido que tienes para medir, generando una diferencia de columna entre el punto donde presiona el fluido que estás midiendo y donde presiona la atmósfera. Y esa diferencia de aquí tiene que ser igual a la presión de ese gas. Esa diferencia que se mide se llama presión manométrica, porque es la relación, es la diferencia entre la atmósfera y el gas, porque todo ya está inmerso en la atmósfera, por lo tanto hay una presión extra del gas. En cambio, la presión absoluta sería sumar la presión que yo mido, manométrica, más esta presión atmosférica que hay encima. Esas dos presiones me darían la presión absoluta que está recibiendo el gas. Es decir, dicho de otra forma, su capacidad para empujar el fluido y generar esta columna, más la presión atmosférica que ya está ejerciendo sobre mi sistema. Y aquí una cosa curiosa, que cuando lanzaron el Tesla al espacio, los neumáticos siguen inflados. Y uno podría pensar, no, esa cuestión tiene que explotar si está al vacío. Ahí es donde uno tiene que aplicar el concepto de presión manométrica. Tú puedes inflar el neumático a, no sé, a 3 bar, o algo así. Y en la atmósfera está a 1 bar. Entonces la diferencia de presión en el neumático será 2 bar. Pero si ahora está al vacío, la atmósfera pasa a ser 0, antes era 1, y las 3 de adentro siguen siendo 3. Entonces la diferencia ya no es 2, sino 3. Entonces podríamos decir que se infla un poco, recibe más presión de adentro. ¿Sí? Un manómetro un poquito más sofisticado es el típico, es clásico, que es un tubito enroscadito que tú conectas, enrollas, hilas, no sé, atornillas a un contenedor de fluido, el fluido entra y al ejercer presión, el tubito se quiere enderezar. Y entonces tú lo calibras y la aguja te marca la presión correspondiente al calibre. Y eso obviamente uno lo puede ir complejizando, pero este sería como el manómetro más simple que tú puedes comprar en cualquier lado. Llegas, atornillas, el fluido entra aquí, pum, listo, mides la presión. Manométrica, recuerda, porque esto ya está inmerso en la atmósfera. Otro tipo de manómetro es el piezómetro, que es que tú tomas el sistema que quieres medir, le haces un hoyito y sacas un tubito para arriba. Entonces, esa presión de empuje se va directo hacia arriba y lo único que se genera es una columna. Aquí ya no sería enroscado ni sería un tubo en U, aquí simplemente un tubito para arriba. Y esa distancia tú la relacionas por la presión con el peso específico o gravedad específica. Si quieres ser más exacto, ya que solo te importa la altura, entonces el piezómetro lo dejas inclinado y así puedes graduar más específico, en base al seno del ángulo, cada centímetro o cada milímetro. Eso es para tener mayor precisión, porque fíjense que cada una de estas graduaciones tiene una altura un poquitito mayor a la anterior. Y aquí abajo dejé un pequeño ejercicio sencillo, que es medir matemáticamente cuánto vale la presión en el punto D. Porque aquí en el punto A, si se fijan, la presión es simplemente
gamma por h. Y en este caso sería gamma por el largo que estoy midiendo en mi regla por seno de teta. Muy bien. Pero en este caso, en que ya no es gas, sino un líquido, tengo una columna extra de fluido que debo considerar al momento de medir la presión aquí. Ahora, como estoy corto de tiempo, no lo voy a hacer, pero en la grabación lo voy a desarrollar para que me entiendan a qué me refiero. Y luego de que haga ese ejercicio, les voy a dejar propuesto estos dos, y aquí está la respuesta en esta página web, para que hagan exactamente lo mismo. Es simplemente tomar un punto, comenzar de un punto, y luego si tú vas bajando, tienes que agregarle a ese punto una presión de columna equivalente a 100 milímetros. Luego sigues bajando, le agregas la columna de 50 para el seno del ángulo, y luego si subes, le restas la presión. Ahora no lo voy a explicar más a fondo porque se me acaba el tiempo. Y por último, el programa auxiliar tentativo va a ser, hoy día ya vimos hidrostática, pero no alcancé a hacer los ejercicios, así que no se preocupen, voy a grabarlos, se los voy a subir. La próxima semana deberían ver Bernoulli, pero hay un problema porque tenemos Semana Santa, parece que el viernes es feriado, pero ya nos vamos a arreglar con eso. Luego vamos a ver continuidad y momento, luego viene control 1, luego viene energía, 2 clases de Navier-Stokes, control 2, luego análisis dimensional, capa límite, flujo en tuberías, control 3, y por último un repaso en exámenes. Y vamos a hacer 2 auxiliares. Las que están en amarillo las voy a hacer yo, Brian, y las que están en azul las va a hacer el otro auxiliar que se llama Juan Manuel. Eso es todo lo que tenía que mostrarles. ¿Qué hora es? Bien, me alcanzó bien el tiempo. Comentarios, dudas. Los ejercicios quedan pendientes, ¿eh? Yo Para tengo una el duda, video. Sí, dime. pero con respecto a los laboratorios, el profesor habló sobre, o sea, en realidad, al principio habló del laboratorio en casa como el semestre pasado, no sé si va a seguir así. Yo creo que sí, porque si ahora nos vamos a cuarentena, está claro que no nos vamos a ver. Ah, ya. Pero, O ¿y quizá, los laboratorios los suben a auxiliar igual? Como posteado, cómo se procede, de qué forma y demás, ¿o no? mira, el semestre pasado, el Juanma y la ayudante Tiare hicieron un gran trabajo en inventar los laboratorios. Y ellos eran los que los subían. Ahora, me imagino que van a ser los mismos o los van a mejorar un poco, así que ellos dos van a ser los encargados de subirlos, porque ellos son los que los hicieron. Pero, Muchas gracias. pero yo entiendo que ustedes deben estar como impacientes por saber cuándo se van a hacer los controles, cómo van a ser los laboratorios. Por ahora, lo único que les puedo decir es esto. Por semanas, esto lo coloqué en número por semana. Debería ser control 1 como en semana 5, control 2 como en semana 9, control 3 como en semana 13. Creo que no les han subido el calendario, me parece. Ya, pero esto les puedo decir por mientras. De laboratorio se espera que es... no, el profe no sé si les dijo, pero se espera que sean 3. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿no les han subido el calendario ni les han dicho cuándo van a hacer control y laboratorio? No. O sea, el profe no ha subido ningún calendario y, o sea, hasta donde yo tengo entendido, los controles que tú dices, por ejemplo, ahora semana 5, son en el horario de auxiliar de hoy, ¿no? Sí, los controles en horario auxiliar, claro. Pero no ha dicho nada de lo... Ha dicho que está hablando nomás del tema de los laboratorios, pero como que nadie sabe bien cómo van a funcionar. Así que en realidad como que cada semana estoy revisando si es que sube Sí, algo como para me imagino. ver si el laboratorio. Ya, voy a tratar de hacer que se suba el calendario al tiro, lo más pronto posible, pero les adelanto que si seguimos haciendo los laboratorios como el semestre pasado, va a ser que se les va a subir un laboratorio seguramente después del control y van a tener 1 o 2 semanas para hacerlo. Y el laboratorio va a venir con unas indicaciones que ustedes pueden hacer un pequeño experimento en la casa o va a ser un problema computacional. Y ahí para que ustedes lo desarrollen y hagan todas sus dudas a los ayudantes. Los laboratorios presenciales yo estoy casi seguro que no se van a poder hacer. En el mejor de los casos, que nos podamos ir a la universidad a finales de semestre, quizás puedan ir a verlos. O quizás se pueda hacer uno, pero lo veo muy difícil.
Lo que sí se está intentando hacer es hacer grabaciones de los experimentos. Y van a quedar ahí para que se puedan ver. Yo creo que a estas alturas es difícil que hagan los videos y se evalúen, ¿ya? Así que yo les aseguro, 99% seguro, laboratorios presenciales no van. Y 99% seguro va a funcionar que después del control se les sube un laboratorio, que es un trabajo personal en la casa o en pareja, no sé, un experimento en casa sencillo, y ustedes suben un informe en 1 o 2 semanas. ¿Quedó claro? ¿O alguien tiene más dudas? ¿No? Ya, voy a dejar de grabar.